La tragedia de Sofía Navarro, 1891, Puebla. La novia que dijo no en el altar. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Sofía Navarro, 1891, Puebla, la novia que dijo no en el altar. Capítulo 1. La carta que lo cambió todo. En la ciudad de Puebla de Los Ángeles, conocida por sus habitantes simplemente como Puebla, aunque el nombre completo con el componente religioso seguía siendo usado en documentos oficiales, evocando la leyenda de fundación donde ángeles habían señalado el lugar exacto donde la ciudad debería establecerse según visión que Fray Julián Garcés había tenido. Ciudad ubicada a 2.160 metros sobre el nivel del mar en el valle que se extendía entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cuyas cimas nevadas dominaban el horizonte occidental, creando presencia constante que los poblanos veían cada mañana al despertar y cada tarde al cerrar sus ventanas. Ciudad que para el año de 1891, cuando la historia de Sofía Navarro, que voy a narrar en cada uno de sus detalles dramáticos, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 100.000 habitantes, que la convertían en segunda o tercera ciudad más importante de México, dependiendo de si se contaba Guadalajara como más o menos poblada que Puebla, siendo debate que estadísticos de época no podían resolver con precisión debido a dificultades de realizar censos completos en ciudades que crecían constantemente mediante migración tanto de zonas rurales circundantes como de otras regiones del país, población que habitaba el centro histórico con sus edificios coloniales de cantera gris y roja que habían sido construidos durante 3 siglos de dominio español, creando arquitectura monumental que incluía la Catedral Metropolitana, cuyas torres gemelas se elevaban 69 metros, dominando el paisaje urbano, el Templo de Santo Domingo con su Capilla del Rosario, que era considerada joya del barroco novohispano, con cada centímetro de sus superficies cubiertas con decoración dorada, y docenas de otros templos, conventos y capillas que, distribuidos por la ciudad, creaban densidad arquitectónica religiosa que era característica de ciudades coloniales mexicanas, donde Iglesia Católica había sido institución dominante durante siglos. Los barrios residenciales, donde familias de diferentes niveles económicos vivían en casas que reflejaban su posición social, desde mansiones de 2 pisos con patios y fuentes de la élite, hasta casas modestas de un piso de clase trabajadora, y las colonias industriales que estaban desarrollándose en periferia, donde fábricas textiles aprovechaban mano de obra abundante que migración rural proporcionaba, y donde talleres de cerámica talavera continuaban tradición artesanal que había hecho famosa a Puebla durante siglos, produciendo piezas que se vendían en todo México y que comenzaban a ser exportadas a Estados Unidos y a Europa, donde coleccionistas apreciaban la calidad del trabajo. En la tarde lluviosa del jueves 26 de marzo de 1891, cuando temperatura había descendido a 14 grados centígrados,
debido a tormenta primaveral que había llegado desde el Golfo de México, trayendo nubes negras que habían descargado lluvia intensa durante toda la mañana, empapando las calles sin pavimentar, transformándolas en ríos de lodo que hacían difícil el tránsito y que obligaban a habitantes a permanecer en sus casas esperando que la tormenta cesara, cuando el sonido de la lluvia golpeando los techos de teja creaba ruido constante que llenaba el aire con percusión natural, que aunque era monótona, tenía cualidad reconfortante que los poblanos asociaban con la llegada de la primavera y con la promesa de que después de la lluvia vendría el sol renovado, cuando en la casa de la familia Navarro, ubicada en la calle de la 5 de Mayo, número 43, a 6 cuadras de la plaza principal, que era edificio de 2 pisos de cantera, con balcones de hierro forjado que daban a la calle, y con patio interior, donde una fuente de talavera azul y blanca proporcionaba sonido de agua corriente que complementaba el sonido de la lluvia, creando sinfonía acuática que normalmente habría sido relajante, pero que en este día particular parecía tener cualidad ominosa, como si la naturaleza estuviera anunciando que algo importante estaba por ocurrir. Sofía Navarro, de 22 años, que era hija única de don Pascual Navarro y de doña Carlota Méndez de Navarro, estaba sentada en su habitación en el segundo piso de la casa, leyendo por tercera vez consecutiva la carta que había recibido esa mañana mediante mensajero que había llegado empapado por la lluvia, entregando sobresellado con cera que no tenía remitente visible, haciendo que Sofía hubiera dudado inicialmente si debía abrirlo, pensando que podría ser error de entrega, pero que finalmente había abierto movida por curiosidad, que resulta ser impulso humano difícil de resistir, particularmente cuando uno recibe correspondencia misteriosa que no puede ser identificada inmediatamente. Carta escrita en caligrafía femenina elegante, que era claramente de persona educada, que había tomado tiempo considerable para escribir cada palabra con precisión, que sugería que el contenido era importante y que el escritor quería asegurarse de que fuera legible sin ambigüedad. Carta que contenía información que había transformado completamente la comprensión que Sofía tenía de su vida y particularmente de su futuro, inmediato que hasta ese momento había parecido estar trazado con claridad reconfortante. En exactamente 2 días, el sábado 28 de marzo, se casaría con don Felipe Estrada, de 30 años, en ceremonia que había sido planeada durante 6 meses con meticulosidad que bodas de familias de posición requerían. Ceremonia que sería celebrada en la Catedral Metropolitana con presencia de aproximadamente 300 invitados que representarían lo mejor de la sociedad poblana, incluyendo familias de hacendados, de comerciantes, de profesionales y de funcionarios gubernamentales, ceremonia después de la cual habría recepción en casa de los padres de Felipe, donde banquete elaborado sería servido y donde música en vivo proporcionaría entretenimiento para los invitados, que celebrarían la unión de 2 familias respetables de Puebla, recepción que sería seguida por luna de miel de 2 semanas en Veracruz, donde pareja disfrutaría de las playas del Golfo de México, hospedándose en hotel que don Felipe había reservado meses antes, pagando depósito considerable. Futuro que había parecido deseable y apropiado, y que Sofía había anticipado con la mezcla de expectación y de nerviosismo que es normal en mujeres jóvenes que están a punto de casarse y que están a punto de comenzar nueva fase de sus vidas, que aunque es emocionante, también implica cambios considerables y desconocidos, que naturalmente generan cierta ansiedad. La carta que Sofía tenía en sus manos, mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, y mientras el reloj de pared en su habitación
marcaba las 3 de la tarde con campanadas que resonaban en el silencio relativo de la casa donde todos los otros miembros de la familia estaban ocupados con sus propias actividades, sin saber que en habitación del segundo piso su mundo estaba siendo destruido por información contenida en páginas de papel que pesaban apenas gramos, pero que llevaban peso emocional, que era infinitamente mayor. Decía lo siguiente en palabras que Sofía había memorizado después de leerlas 3 veces y que permanecerían grabadas en su memoria durante el resto de su vida. Estimada señorita Navarro, escribo esta carta con pesar profundo pero con convicción de que tiene derecho de saber la verdad antes de tomar decisión que afectará el resto de su vida. Su prometido, don Felipe Estrada, mantiene relación íntima con otra mujer desde hace 2 años, relación que no ha terminado a pesar de su compromiso matrimonial con usted. La mujer se llama Guadalupe Solís y vive en casa de la calle de Analco número 16, donde don Felipe la visita regularmente 3 o 4 veces por semana, incluyendo la semana pasada cuando visitó la casa el martes 20 de marzo a las 8 de la noche, permaneciendo hasta las 11. Sé que esta información es dolorosa y sé que quizás dude de su veracidad, pero le aseguro que es completamente cierta. Si necesita confirmación, puede ir a la dirección que he mencionado cualquier martes o jueves por la noche y verá con sus propios ojos que don Felipe llega aproximadamente a las 8. Le escribo no por malicia, sino porque creo que ninguna mujer debería casarse con hombre que la engaña y que claramente no tiene intención de ser esposo fiel. Usted merece mejor que esto, una amiga que desea su bienestar. Esta es la historia de Sofía Navarro, quien tenía 22 años cuando 2 días antes de su boda programada recibió carta anónima revelando que su prometido, don Felipe Estrada, mantenía relación con otra mujer, quien durante las horas que siguieron a recibir la carta atravesó proceso emocional que incluyó incredulidad inicial, ira creciente y finalmente determinación de verificar si la información era cierta antes de tomar cualquier decisión, quien esa misma noche, el jueves 26 de marzo, sin decir nada a sus padres, salió de su casa con excusa de visitar a amiga y en cambio fue a la calle de Analco número 16, acompañada por su hermana menor, Refugio, de 19 años, que era la única persona a quien había confiado el contenido de la carta y quien había insistido en acompañarla para proporcionar apoyo moral, quien desde posición discreta en la calle observó durante 3 horas, hasta que aproximadamente a las 8:15 de la noche vio a don Felipe llegar a la casa, tocar la puerta, ser recibido por mujer joven que lo saludó con familiaridad que no dejaba dudas sobre naturaleza de su relación, y entrar a la casa cerrando la puerta detrás de él, confirmación visual que había eliminado cualquier esperanza que Sofía había mantenido de que la carta fuera maliciosa, invención sin fundamento en realidad, quien durante el día siguiente, el viernes 27 de marzo, un día antes de la boda programada, tomó decisión extraordinaria que requería valentía considerable. No cancelaría la boda privadamente como habría sido opción más conveniente que habría evitado escándalo público, sino que procedería con la ceremonia permitiendo que todos los preparativos continuaran según lo planeado y que todos los 300 invitados llegaran a la catedral esperando presenciar boda normal, pero que en el momento crucial de la ceremonia, cuando el sacerdote preguntara si aceptaba a don Felipe como su esposo, diría no públicamente y revelaría frente a todos los presentes, incluyendo las familias de ambos, los amigos, los socios comerciales y los conocidos sociales, la razón exacta por la cual estaba rechazando el matrimonio, exponiendo la infidelidad de don Felipe, de manera que fuera imposible para él negarla o minimizarla,
y de manera que quedara registrado públicamente en memoria colectiva de todos los presentes que don Felipe Estrada era hombre que había engañado a su prometida con otra mujer hasta días antes de la boda, decisión que aunque causaría escándalo considerable y que aunque tendría consecuencias sociales tanto para ella como para su familia, era en opinión de Sofía justicia apropiada para traición que había descubierto, y era manera de asegurar que don Felipe no pudiera simplemente continuar con su vida como si nada hubiera pasado mientras ella sufría en silencio la humillación privada de haber sido engañada. Capítulo 2. Puebla en 1891 y las normas del honor. El año de 1891 encontró a Puebla en pleno período porfiriano, cuando el régimen de Porfirio Díaz había establecido estabilidad política y económica que permitía que ciudades como Puebla prosperaran mediante combinación de industrialización que las políticas gubernamentales favorecían y de continuación de actividades económicas tradicionales como producción de talavera y de textiles que habían sido fundamentales durante siglos, prosperidad que se manifestaba en construcción de nuevos edificios comerciales y residenciales, particularmente en áreas periféricas, donde familias de clase media en ascenso construían casas que, aunque no eran tan grandes como mansiones del centro histórico que familias de élite ocupaban, sí representaban mejora considerable sobre viviendas que generaciones anteriores habían habitado, en modernización de infraestructura urbana que incluía introducción de tranvías tirados por mulas que facilitaban transporte dentro de la ciudad, en expansión de sistema de agua potable que, aunque todavía no llegaba a todos los barrios, sí servía a centro y a algunas colonias nuevas, y en proliferación de comercios que vendían tanto productos locales como productos importados que llegaban mediante ferrocarril que conectaba Puebla con Ciudad de México y con Veracruz, facilitando comercio que durante período colonial había sido limitado por dificultades de transporte. Sin embargo, debajo de esta superficie de modernización y prosperidad, la sociedad poblana de 1891 seguía siendo fundamentalmente conservadora en sus valores sociales, particularmente en lo que concernía a roles de género, a expectativas de comportamiento sexual y a importancia de reputación y honor, que eran conceptos que, aunque pueden parecer abstractos para observadores modernos, eran realidades concretas que determinaban posición social de individuos y de familias con consecuencias prácticas que afectaban todo desde oportunidades de matrimonio hasta oportunidades de negocios. Para mujeres de familias respetables de clase media y alta como Sofía, las normas sociales de época eran estrictas y limitantes. Se esperaba que fueran vírgenes hasta matrimonio, siendo pureza sexual considerada virtud fundamental que determinaba su valor como candidatas matrimoniales. Se esperaba que fueran modestas en comportamiento, evitando cualquier acción que pudiera ser interpretada como coqueteo inapropiado o como búsqueda de atención masculina que no fuera dirigida a través de canales apropiados de cortejo formal supervisado por familias. Se esperaba que fueran obedientes a autoridad masculina, primero de padres y hermanos, y luego de esposos, una vez que se casaran, y se esperaba que fueran discretas en asuntos personales, particularmente en asuntos relacionados con sexualidad, que era tema que mujeres respetables simplemente no discutían públicamente, siendo considerado vulgar e inapropiado mencionar tales temas en conversación educada. Para hombres, las normas eran diferentes, reflejando doble estándar que era característica de sociedades patriarcales de época. Aunque teóricamente se esperaba que fueran fieles a sus esposas una vez casados, en práctica, infidelidad masculina era tolerada con nivel de permisividad
que contrastaba marcadamente con severidad con que infidelidad femenina era castigada, siendo común que hombres casados mantuvieran amantes conocidas popularmente como casas chicas, donde visitaban regularmente mujeres que mantenían económicamente y con quienes frecuentemente tenían hijos, que aunque no llevaban apellido del padre, sí eran reconocidos informalmente como su descendencia, práctica que aunque no era celebrada públicamente, tampoco era escandalosa, siendo más bien aceptada como realidad de vida que esposas debían tolerar con dignidad, fingiendo que no sabían o que no les importaba. Tolerancia que era facilitada por hecho de que esposas dependían económicamente de sus esposos, haciendo que protesta abierta fuera arriesgada porque podría resultar en abandono o en reducción de support financiero que familia necesitaba. El honor, que era concepto central en sociedad poblana de 1891, era entendido como combinación de reputación pública, de cumplimiento de obligaciones sociales y de mantenimiento de estándares de comportamiento que la sociedad consideraba apropiados para personas de posición. Honor que para familias de clase media y alta era capital social, que podía ser acumulado mediante comportamiento ejemplar durante generaciones, pero que podía ser destruido mediante escándalos que involucraran comportamiento sexual inapropiado, crimen, bancarrota o cualquier otra transgresión seria de normas sociales. Destrucción que tenía consecuencias prácticas porque familia sin honor encontraba puertas cerradas en negocios donde antes habían sido bienvenidos. Encontraba que matrimonios ventajosos para sus hijos se volvían imposibles porque otras familias no querían asociarse con familia deshonrada. Y encontraba que su posición social, que habían construido durante años o décadas, se evaporaba rápidamente dejándolos aislados socialmente, aunque su situación económica permaneciera relativamente estable. En este contexto, la decisión de Sofía de exponer públicamente la infidelidad de don Felipe durante ceremonia matrimonial era decisión extraordinaria que violaba múltiples normas sociales simultáneamente. Primero, violaba norma de que asuntos privados particularmente, asuntos relacionados con sexualidad, debían mantenerse privados en lugar de ser discutidos públicamente. Segundo, violaba norma de que mujeres debían ser discretas y sumisas en lugar de confrontacionales y asertivas particularmente, cuando la confrontación era dirigida contra hombre. Tercero, violaba norma de que bodas eran celebraciones alegres que no debían ser interrumpidas por conflictos, que aunque existieran, debían ser manejados en privado antes o después de ceremonia, pero nunca durante ceremonia misma, que era momento sagrado que no debía ser profanado con disputas mundanas. Decisión que tendría consecuencias considerables no solo para don Felipe, cuya reputación sería destruida públicamente, sino también para Sofía misma, que sería vista por algunos como mujer valiente que había defendido su dignidad, pero que sería vista por otros como mujer escandalosa que había violado normas de comportamiento femenino apropiado, creando escándalo público que, aunque estaba justificado por circunstancias, era sin embargo escándalo que manchaba su propia reputación, haciéndola menos deseable como candidata matrimonial en futuro, porque hombres preferían esposas que fueran conformistas y discretas, en lugar de rebeldes y confrontacionales. Capítulo 3. Sofía y el prometido infiel. Sofía Navarro había nacido el 12 de octubre de 1868 en la casa familiar, siendo hija única después de que 2 embarazos anteriores de doña Carlota habían terminado en abortos espontáneos que habían dejado a la pareja sin esperanza de tener más hijos después del nacimiento exitoso de Sofía.
circunstancia que había hecho que Sofía fuera particularmente valorada y protegida por sus padres, que habían invertido considerable esfuerzo en su educación tanto formal mediante clases en colegio privado para señoritas, donde había aprendido lectura, escritura, aritmética, francés, piano y bordado, que eran habilidades consideradas apropiadas para mujer de su clase, como informal, mediante ejemplo y guía, que doña Carlota había proporcionado sobre manejo de casa y sobre expectativas que sociedad tenía de mujer casada de posición. Su padre, don Pascual Navarro, era comerciante de telas que operaba tienda en Portal de Morelos, frente a la plaza principal, donde vendía tanto telas producidas en fábricas de Puebla como telas importadas de Francia e Inglaterra que llegaban mediante Veracruz, negocio que había establecido 20 años antes y que generaba ingresos anuales de aproximadamente 8,000 pesos que permitían que familia viviera con comodidad considerable en casa que poseían en calle céntrica. El cortejo de don Felipe Estrada había comenzado en agosto de 1890, cuando había sido presentado a familia Navarro mediante cliente mutuo, don Crescencio, que conocía tanto a don Pascual como a padre de Felipe, don Romualdo Estrada, que era dueño de hacienda ubicada a 20 kilómetros de Puebla, donde producía maíz y trigo, presentación que había sido organizada porque don Crescencio sabía que Felipe, que era hijo mayor de familia establecida, estaba en edad de casarse y que Sofía era señorita respetable de familia apropiada. Don Felipe, que tenía 30 años, era administrador de hacienda de su padre, posición que le proporcionaba ingresos de aproximadamente 5,000 pesos anuales y que implicaba responsabilidad de supervisar trabajadores, de manejar cuentas y de tomar decisiones sobre siembras y ventas, posición que, aunque no era independencia completa, sí proporcionaba autonomía considerable y que era vista como preparación apropiada para que eventualmente heredara y administrara la hacienda cuando su padre se retirara o falleciera. El cortejo había transcurrido según patrones establecidos por costumbre social. Felipe había visitado casa de los Navarro 2 veces por semana durante 6 meses, siempre bajo supervisión de doña Carlota o de empleada de confianza, según requerían normas de época que prohibían que pareja no casada estuviera a solas para prevenir cualquier comportamiento inapropiado que pudiera comprometer reputación de mujer. Visitas durante las cuales Felipe y Sofía habían conversado sobre temas apropiados que incluían planes para futuro, valores familiares y expectativas sobre matrimonio. Conversaciones que habían convencido a Sofía de que Felipe era hombre serio y responsable, que sería esposo apropiado, que proporcionaría vida estable y respetable. Conversaciones que en retrospectiva, después de recibir la carta revelando su infidelidad, parecían haber sido teatro elaborado donde Felipe había actuado papel de hombre honorable, mientras secretamente mantenía relación con otra mujer que contradecía completamente la imagen que había presentado. Lo que Sofía no había sabido durante el cortejo era que don Felipe había comenzado relación con Guadalupe Solís 2 años antes, en 1889, cuando la había conocido en circunstancias que nunca serían completamente claras, pero que probablemente habían involucrado encuentro casual que había evolucionado hacia relación que Felipe había mantenido estableciendo a Guadalupe en casa, que alquilaba para ella, proporcionándole soporte económico que le permitía vivir sin trabajar a cambio de su disponibilidad exclusiva para él cuando decidiera visitarla. Arreglo que era común en época entre hombres de posición que tenían recursos para mantener amantes y que era tolerado socialmente con nivel de permisividad que reflejaba doble estándar de moralidad sexual. Lo que hacía la situación particularmente grave no era simplemente que Felipe tuviera amante, que aunque era moralmente cuestionable, era práctica común
que muchas esposas toleraban con resignación, sino que había continuado la relación hasta días antes de la boda sin ninguna indicación de que planeaba terminarla después del matrimonio, continuación que sugería que Felipe veía el matrimonio con Sofía puramente como arreglo social y económico, que le proporcionaría respetabilidad y conexión con familia comerciante de Puebla, mientras mantenía su relación verdadera con Guadalupe, que era aparentemente la mujer que realmente amaba, pero con quien no podía casarse, porque su familia no aprobaría matrimonio con mujer de posición inferior. La dote que don Pascual había comprometido para matrimonio incluía efectivo de 10,000 pesos, que representaba ahorros considerables, participación en la tienda valorada en 8,000 pesos y ajuar valorado en 2,000 pesos, total de 20,000 pesos, que para don Felipe representaba capital considerable que podría usar para expandir operaciones de la hacienda o para establecer negocios adicionales. Capital que recibiría como esposo de Sofía, según leyes de época que establecían que esposo controlaba bienes de esposa, incentivo económico que probablemente había sido factor importante en su decisión de proceder con matrimonio a pesar de mantener relación con Guadalupe. Capítulo 4. La decisión de la exposición pública. Durante las horas que siguieron a la confirmación visual de la infidelidad de Felipe, el jueves 26 de marzo, cuando Sofía y su hermana Refugio habían regresado a casa aproximadamente a las 11 de la noche, después de haber pasado 3 horas en la calle de Analco, observando la casa donde Guadalupe vivía y confirmando que Felipe había llegado y entrado, como la carta había predicho. Sofía había experimentado torbellino emocional que había incluido ira intensa hacia Felipe por haberla engañado tan completamente durante 6 meses de cortejo, actuando papel de hombre honorable, mientras secretamente mantenía relación con otra mujer. Dolor profundo al reconocer que hombre que había creído conocer y en quien había depositado confianza suficiente para comprometerse a pasar resto de su vida con él, era en realidad desconocido, cuyas palabras no podían ser creídas y cuyas acciones revelaban carácter que era opuesto a lo que había presentado, humillación, al imaginar que probablemente muchas personas en Puebla sabían sobre relación de Felipe con Guadalupe, y que algunos de esos que sabían probablemente habían visto a Sofía durante el cortejo y habían pensado que era ingenua o tonta, por no saber que su prometido la estaba engañando, y finalmente determinación creciente de que no permitiría que Felipe escapara sin consecuencias de su traición y que encontraría manera de hacer que pagara precio por haberla engañado. La opción obvia y más conveniente habría sido cancelar la boda privadamente, explicando a sus padres lo que había descubierto, y permitiendo que ellos manejaran situación comunicándose con familia de Felipe para informarles que matrimonio no procedería. Opción que habría evitado escándalo público y que habría permitido que ambas familias mantuvieran sus reputaciones relativamente intactas, presentando cancelación como decisión mutua, basada en incompatibilidad o en cambio de circunstancias, sin mencionar infidelidad públicamente, opción que cualquier persona razonable habría considerado como curso de acción apropiado que minimizaba daño para todos los involucrados. Sin embargo, durante las horas de insomnio del jueves por la noche, cuando Sofía había permanecido despierta en su cama, revisando mentalmente los eventos de los últimos meses, buscando señales que había perdido, que habrían revelado la traición de Felipe si hubiera prestado más atención, había comenzado a formarse en su mente idea que aunque era radical y que aunque violaría múltiples normas sociales, tenía cierta lógica de justicia que la atraía. Si procedía con boda, permitiendo que todos los preparativos continuaran y que todos los invitados llegaran a la catedral esperando presenciar ceremonia normal,
pero que en momento crucial, cuando el sacerdote preguntara si aceptaba a Felipe como esposo, respondiera no, públicamente, y explicara exactamente por qué estaba rechazando matrimonio, revelando infidelidad de Felipe, con detalles específicos que harían imposible que él negara o minimizara. Lograría múltiples objetivos simultáneamente. Primero aseguraría que Felipe no pudiera simplemente continuar con su vida sin consecuencias, porque su reputación sería destruida públicamente, de manera que sería recordada durante años por todos los que estuvieran presentes y que sería transmitida mediante chisme a todos los que no estuvieran presentes, creando daño a su reputación que sería permanente. Segundo, enviaría mensaje a otras mujeres que podrían estar en situación similar, de que no tenían que aceptar infidelidad en silencio, sino que podían defender su dignidad, incluso si eso significaba crear escándalo. Tercero, proporcionaría a Sofía misma satisfacción de haber confrontado a Felipe directamente, en lugar de simplemente retirarse silenciosamente, permitiendo que él escapara sin tener que enfrentar vergüenza pública de ser expuesto como mentiroso y traidor. Y cuarto, crearía momento memorable que sería discutido en Puebla durante años, estableciendo precedente de que mujeres podían y debían defenderse contra hombres que las engañaban en lugar de simplemente aceptar su destino con resignación como generaciones anteriores habían hecho. Los riesgos de este curso de acción eran considerables. Sofía sabía que crear escándalo público la haría objeto de crítica de aquellos, particularmente personas mayores y conservadoras, que considerarían que había violado normas de comportamiento femenino apropiado, siendo demasiado confrontacional y demasiado pública, en asunto que debería haber sido manejado discretamente. Crítica que podría afectar sus propias perspectivas de matrimonio futuro, porque algunos hombres podrían ser disuadidos de cortejara por temor de que fuera mujer difícil que crearía problemas, en lugar de ser esposa sumisa y manejable. Sabía que el escándalo afectaría también a su familia, particularmente a su padre, cuyo negocio dependía parcialmente de mantener buenas relaciones con clientes que podrían ser alienados si consideraban que familia Navarro había creado escándalo innecesario. Sabía que sería objeto de chisme intenso durante meses, donde cada aspecto de su vida y de su carácter serían analizados y criticados por personas que buscarían razones para explicar por qué Felipe había necesitado buscar consolación con otra mujer, implicando que quizás Sofía tenía defectos que la hacían no deseable como esposa. Pero a pesar de estos riesgos, durante las primeras horas del viernes 27 de marzo, un día antes de la boda programada, cuando el sol comenzaba a salir sobre los volcanes al oriente, creando luz rosada que iluminaba su habitación, Sofía había tomado decisión final. Procedería con el plan de exposición pública, aceptando todas las consecuencias que vendrían, porque consideraba que justicia de asegurar que Felipe pagara precio público por su traición era más importante que consideraciones de conveniencia social o de protección de reputación. Decisión que comunicó a su hermana Refugio, quien, aunque estaba aterrada por las consecuencias potenciales, prometió apoyar a Sofía completamente y guardar el secreto hasta el momento apropiado. Capítulo 5. La ceremonia que se transformó en tribunal el sábado 28 de marzo de 1891 amaneció con cielo despejado después de la tormenta del jueves que había limpiado la atmósfera, dejando aire cristalino que permitía ver con claridad excepcional los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl al poniente, con sus cimas nevadas, brillando bajo luz del sol naciente, creando espectáculo natural que los poblanos interpretaban como buen augurio para la boda que todos, excepto Sofía y Refugio, esperaban que ocurriría ese día.
temperatura agradable de 20 grados centígrados, que era perfecta para celebración al aire libre, que seguiría a ceremonia en catedral, según había sido planeado durante meses de preparativos meticulosos que habían involucrado contratación de músicos, de empleadas para servir banquete, de decoradores para arreglar tanto catedral como casa donde recepción ocurriría, y aire limpio que lluvia había lavado eliminando el polvo que normalmente cubría, ciudad particularmente durante temporada seca, creando atmósfera que era simultáneamente festiva debido al clima perfecto y cargada de tensión para Sofía, que sabía que dentro de horas destruiría ceremonia, transformándola en tribunal público, donde acusaría a su prometido de traición frente a 300 testigos que nunca olvidarían lo que estaban a punto de presenciar. Los preparativos en casa de los Navarro habían comenzado temprano en la mañana, aproximadamente a las 6, cuando doña Carlota había despertado a Sofía con expresión de alegría maternal, que era mezcla de orgullo, porque su hija estaba a punto de casarse, y de melancolía, porque después de hoy Sofía ya no viviría en casa familiar, sino que se trasladaría a casa que Felipe había preparado para ellos. Emociones que eran normales para madres en día de boda de hijas, pero que en este caso particular eran basadas en malentendido completo de lo que realmente estaba a punto de ocurrir. Despertamiento que había sido seguido por desayuno ligero que Sofía había comido con dificultad, porque ansiedad sobre lo que estaba a punto de hacer había eliminado casi completamente su apetito, haciendo que cada bocado requiriera esfuerzo consciente de masticar y tragar. Desayuno durante el cual doña Carlota había conversado alegremente sobre planes para día, compartiendo últimas instrucciones sobre protocolo que Sofía debería seguir durante ceremonia y durante recepción, sin sospechar que su hija tenía planes completamente diferentes que convertirían todas esas instrucciones en irrelevantes. El proceso de vestirse que había comenzado aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando empleadas contratadas específicamente para ayudar con preparación de novia, habían llegado trayendo consigo cajas que contenían elementos finales del vestuario que habían sido preparados durante semanas y que ahora finalmente serían usados. Había tomado aproximadamente 4 horas completas porque el vestido era construcción compleja que requería que múltiples capas fueran colocadas en orden específico, comenzando con ropa interior que incluía corsé que había sido apretado hasta punto que Sofía apenas podía respirar profundamente, creando figura de cintura estrecha que moda de época requería. Enaguas de algodón que proporcionaban volumen bajo la falda exterior y medias de seda que se sostenían con ligas decoradas, capas interiores que habían sido seguidas por el vestido mismo que era obra maestra de costura que había requerido 2 meses de trabajo por parte de costurera especializada doña Eloísa Ramírez, que había confeccionado vestidos de novia para familias prominentes de Puebla durante 20 años, desarrollando reputación de excelencia que justificaba los precios altos que cobraba. Vestido que había sido fabricado usando seda blanca importada de Francia, que don Pascual había ordenado específicamente, pagando precio considerable, que reflejaba tanto la calidad del material como los costos de importación y de transporte desde Puerto de Veracruz hasta Puebla. Seda que había sido combinada con encaje también francés que había sido aplicado en mangas, en cuello y en bordes de falda, creando decoración que era simultáneamente elegante y elaborada sin ser excesivamente ornamentada, que habría sido considerado vulgar por estándares de buen gusto de época, vestido que incluía cola de 2 metros que se extendería detrás de Sofía mientras caminaba por pasillo de catedral, requiriendo que dama de honor la cargara para prevenir que se arrastrara por suelo, acumulando polvo y suciedad,
cola que era marca de vestido de novia de familia de posición, siendo su longitud proporcional a riqueza e importancia social, de familia que patrocinaba boda, vestido que había sido completado con velo de encaje que cubriría rostro de Sofía durante entrada a catedral, según tradición, que simbolizaba modestia y pureza de novia, hasta momento en que su padre la entregaría a novio, levantando velo para revelar su rostro, y con arreglo de flores de azahar en cabello, que eran flores tradicionales de bodas en México, simbolizando pureza e inocencia, que aunque Sofía técnicamente merecía, porque era virgen, sentía eran irónicamente apropiadas, considerando que estaba a punto de destruir ceremonias que estas flores supuestamente bendecían. Durante el proceso de vestirse, que había tomado horas de trabajo meticuloso por parte de 3 empleadas que ajustaban cada elemento con precisión, asegurándose de que todo estuviera perfectamente colocado según requerían estándares de perfección que bodas de familias de posición demandaban, doña Carlota había notado repetidamente que Sofía estaba inusualmente callada, respondiendo preguntas con monosílabos y pareciendo estar absorta en pensamientos internos en lugar de estar participando en conversación alegre que normalmente habría sido característica de preparación de novia en día de boda. Silencio que doña Carlota había atribuido inicialmente a nerviosismo comprensible sobre cambios que matrimonio traería, incluyendo pérdida de virginidad, que aunque era tema que no se discutía abiertamente, era fuente conocida de ansiedad para novias que no sabían exactamente qué esperar de noche de bodas, y responsabilidades de ser esposa que incluirían manejo de casa, supervisión de empleados y, eventualmente, crianza de hijos que nacerían durante años siguientes, pero que a medida que silencio continuaba durante horas sin mejorar, había comenzado a generar preocupación maternal que doña Carlota había expresado preguntando directamente a Sofía si estaba bien y si había algo que quisiera discutir antes de que ceremonia comenzara, pregunta que Sofía había respondido con seguridad de que estaba bien y que simplemente estaba reflexionando sobre importancia del momento. Respuesta que, aunque era técnicamente verdadera porque Sofía efectivamente estaba reflexionando sobre importancia del momento, era fundamentalmente engañosa porque no revelaba naturaleza real de sus reflexiones, que no eran sobre matrimonio, que estaba a punto de comenzar, sino sobre exposición pública que estaba a punto de realizar, engaño que Sofía había considerado necesario, porque si revelaba sus planes a su madre antes de ceremonia, doña Carlota ciertamente intentaría disuadirla, argumentando que debería manejar situación privadamente para evitar escándalo. Argumentos que, aunque serían razonables desde perspectiva de protección de reputación familiar, no cambiarían decisión de Sofía que había sido tomada después de consideración cuidadosa de todas las alternativas y que estaba basada en principio de que justicia pública era más importante que conveniencia social. La procesión a la catedral había comenzado aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando serie de 6 carruajes decorados con flores blancas y cintas de seda habían salido de casa de los Navarro en orden ceremonial que había sido establecido semanas antes durante reunión de planificación, donde detalles de cada aspecto de boda habían sido discutidos y acordados. Primer carruaje llevaba a Sofía acompañada por su padre don Pascual, que según tradición la entregaría al novio durante ceremonia, representando transferencia simbólica de autoridad sobre ella desde padre a esposo, transferencia que reflejaba realidad legal de época donde mujeres pasaban de ser propiedad legal de padres a ser propiedad legal de esposos, sin nunca alcanzar independencia legal completa, que hombres disfrutaban desde mayoría de edad,
carruaje que era el más elaboradamente decorado con flores que cubrían casi completamente su exterior, creando efecto de jardín móvil que atraía atención de todos los que lo veían. Pasar por calles de Puebla, segundo carruaje, llevaba a doña Carlota acompañada por hermana Refugio, que serviría como dama de honor durante ceremonia, siendo su responsabilidad cargar cola del vestido de Sofía durante procesión por pasillo de catedral y durante momentos clave de ceremonia, y asistir a Sofía con cualquier necesidad que surgiera durante día, incluyendo ajustes de vestido o velo que pudieran requerir durante evento que duraría varias horas. Tercero, cuarto, quinto y sexto carruajes llevaban a familiares cercanos, incluyendo tíos, primos y abuelos de ambos lados de familia que habían sido invitados a viajar en procesión formal. En lugar de caminar como mayoría de invitados, harían porque su relación cercana con novia justificaba honor especial de ser parte de procesión ceremonial, procesión que había sido seguida por aproximadamente 200 invitados que habían decidido caminar las 6 cuadras entre Casa de Navarro y Catedral, disfrutando de tarde agradable y de oportunidad de ser vistos públicamente en sus mejores ropas que habían preparado específicamente para ocasión, siendo bodas de familias prominentes, eventos sociales, donde ser invitado era honor que se celebraba mediante vestirse con elaboración, que demostraba tanto respeto por familia, que organizaba evento como deseo de mostrar propia posición social mediante calidad de vestimenta que se usaba. La Catedral Metropolitana. Cuando procesión llegó aproximadamente a las 4:30 de la tarde, presentaba espectáculo impresionante que reflejaba tanto importancia arquitectónica de edificio, que era uno de los más grandes e imponentes de Puebla, como decoración especial que había sido instalada específicamente para boda. Las 2 torres, que se elevaban 69 metros sobre plaza, dominaban paisaje urbano, creando presencia que era imposible ignorar. Fachada de cantera gris que había sido limpiada especialmente para ocasión, brillaba bajo sol de tarde, eliminando siglos de suciedad acumulada, revelando detalles de escultura que normalmente estaban oscurecidos, y puertas grandes de madera tallada que normalmente estaban cerradas o parcialmente abiertas, habían sido abiertas completamente, revelando interior de nave principal, que había sido decorado con flores blancas que cubrían columnas y que habían sido arregladas en arcos que marcaban pasillo central, creando camino visual desde entrada hasta altar donde ceremonia ocurriría, interior que estaba lleno con los 300 invitados que representaban lo mejor de sociedad poblana, siendo combinación de familias que habían heredado posición desde período colonial y familias que habían ascendido socialmente durante período independiente mediante éxito en comercio o en profesiones. Invitados que habían llenado los bancos de madera de nave principal, creando mar de rostros que todos miraban hacia entrada, esperando ver a novia hacer su entrada triunfal, que era momento que todos anticipaban como punto culminante emocional de ceremonia, siendo tradición que entrada de novia acompañada por padre, mientras música de órgano tocaba marcha nupcial. Era momento de mayor drama y belleza de toda celebración. Invitados que incluían familias de hacendados que habían viajado desde sus propiedades rurales ubicadas hasta 50 kilómetros de Puebla, específicamente para evento, trayendo consigo empleados y carruajes, porque viaje de regreso después de recepción nocturna sería largo, requiriendo que algunos planearan pasar noche en ciudad antes de regresar a día siguiente,
comerciantes de Puebla que conocían a don Pascual mediante negocios que habían realizado durante años comprando telas en su tienda para revender en sus propios establecimientos o para usar en fabricación de ropa que vendían, creando red de relaciones comerciales que se traducía en relaciones sociales que se expresaban mediante invitaciones mutuas a eventos importantes como bodas, profesionales, incluyendo médicos que atendían a familias de ambos novios y abogados que manejaban asuntos legales de propiedades y de negocios siendo clase profesional, que aunque no era tan rica como hacendados o comerciantes grandes, tenía prestigio social considerable debido a educación que había requerido años de estudio en universidades, y funcionarios gubernamentales que mantenían relaciones con familia Estrada, que tenía conexiones políticas considerables debido a posición económica de don Romualdo, que como hacendado grande tenía influencia en política local y estatal, mediante contribuciones financieras a campañas y mediante relaciones personales con gobernador y con otros funcionarios de alto nivel. Don Felipe, que había llegado temprano, estaba esperando en altar acompañado por su padre, don Romualdo, y por su padrino, que era hermano de don Romualdo, esperando con expresión que combinaba alegría apropiada para ocasión con cierto nerviosismo, que invitados interpretaron como natural en novio, pero que probablemente reflejaba también ansiedad, sobre hecho de que apenas días antes había estado con Guadalupe y que ahora estaba a punto de casarse con Sofía, sintiendo quizás cierta culpa, aunque aparentemente no suficiente para haberlo detenido de proceder con boda. La entrada de Sofía, aproximadamente a las 4:45, había sido momento dramático, que tradicionalmente es punto culminante emocional de cualquier boda. Las puertas grandes de la catedral se habían abierto revelando a Sofía del brazo de su padre, iluminada por luz de tarde que entraba por puertas, creando efecto casi celestial. Música de órgano había comenzado tocando marcha nupcial que todos reconocían como señal de que ceremonia estaba comenzando, y los 300 invitados se habían puesto de pie simultáneamente, volteando hacia atrás para ver a novia caminar lentamente por pasillo central que había sido decorado con flores blancas que creaban camino visual desde entrada hasta altar. Sofía había caminado lentamente según protocolo requería, manteniendo compostura perfecta, sin revelar mediante expresión facial la tormenta emocional que estaba experimentando internamente, sabiendo que en aproximadamente 15 minutos, cuando llegaría el momento de los votos, su vida y las vidas de muchas otras personas presentes serían transformadas irreversiblemente por palabras que estaba a punto de pronunciar. La ceremonia había procedido según liturgia tradicional católica, con sacerdote don Eusebio Mendoza, que había oficiado bodas de familias prominentes de Puebla durante 20 años, pronunciando las palabras prescritas sobre santidad del matrimonio, sobre obligaciones que esposos tenían uno con otro y con Dios, y sobre naturaleza eterna del compromiso que estaban a punto de asumir. Palabras que en este caso particular tenían ironía que solo Sofía y Refugio, que estaba sentada en primer banco como dama de honor, apreciaban completamente, porque sabían que matrimonio no ocurriría, a pesar de que todos los presentes esperaban que ocurriera. El momento crucial había llegado aproximadamente a las 5:10, cuando sacerdote, después de completar lecturas y homilía, había llegado a parte de ceremonia donde votos matrimoniales serían intercambiados. Momento que había comenzado con sacerdote volteando hacia don Felipe y preguntando según fórmula tradicional: «Don Felipe Estrada, ¿aceptas por esposa a Sofía Navarro, aquí presente, para amarla y respetarla durante toda tu vida?» Don Felipe había respondido con voz clara que todos habían escuchado: «Sí, acepto».
El sacerdote entonces se había volteado hacia Sofía y había preguntado la pregunta que era espejo de la que había hecho a Felipe. Sofía Navarro, ¿aceptas por esposo a don Felipe Estrada aquí presente para amarlo y respetarlo durante toda tu vida? El silencio que había seguido a esta pregunta había durado aproximadamente 5 segundos, que habían parecido mucho más largos. 5 segundos durante los cuales todos en catedral habían esperado escuchar la respuesta que era obvio. Sí, acepto. En lugar de eso, Sofía había dicho con voz que aunque no era grito, era suficientemente fuerte para que todos en catedral la escucharan claramente. No, no acepto. El shock que estas palabras habían causado había sido inmediato y palpable. El sacerdote había quedado paralizado con expresión de confusión total, porque en 20 años de oficiar bodas nunca había experimentado situación donde novia rechazara matrimonio durante ceremonia misma. Don Felipe había volteado hacia Sofía con expresión que había pasado rápidamente de shock a terror cuando comprendió que algo terrible estaba ocurriendo. Los invitados habían comenzado a murmurar, creando ruido que había crecido rápidamente desde murmullos bajos hasta conversaciones audibles mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar y se preguntaban qué significaba y qué pasaría a continuación. Antes de que el sacerdote pudiera recuperarse suficientemente para decir algo, o antes de que don Felipe pudiera reaccionar, Sofía había continuado hablando con voz que había ganado fuerza a medida que hablaba, transformándose de declaración simple en acusación formal. No puedo casarme con hombre que me ha estado engañando durante todo nuestro cortejo. Don Felipe mantiene relación con otra mujer llamada Guadalupe Solís, que vive en calle de Analco, número 16, donde él la visita regularmente, incluyendo esta semana. Lo vi con mis propios ojos el jueves por la noche, cuando llegó a su casa aproximadamente a las 8. No voy a casarme con mentiroso y traidor que claramente no tiene intención de ser esposo fiel. El escándalo que estas palabras habían causado había sido instantáneo y masivo. Las conversaciones que habían sido murmullos se transformaron en exclamaciones audibles. Mujeres comenzaron a gritar expresiones de shock, incluyendo «Dios mío» y «qué vergüenza». Hombres comenzaron a hablar en voces altas, discutiendo con sus vecinos lo que acababan de escuchar. Y algunos invitados se pusieron de pie como si fueran a salir o como si fueran a acercarse al altar, aunque no estaba claro qué pretendían hacer. Caos que había transformado ceremonia solemne en escena que parecía más tribunal público donde acusado estaba siendo juzgado que celebración matrimonial. Don Felipe había intentado negar las acusaciones diciendo algo sobre malentendido, pero su voz había sido ahogada por ruido de 300 personas hablando simultáneamente. Su expresión facial había revelado culpa que palabras intentaban ocultar, y su intento de acercarse a Sofía había sido bloqueado por don Pascual, que había avanzado para proteger a su hija de cualquier confrontación física. Don Romualdo, que era padre de Felipe, había intentado tomar control de situación avanzando hacia sacerdote y sugiriendo que ceremonia fuera suspendida temporalmente mientras asunto era aclarado en privado, sugerencia que sacerdote había aceptado agradecido por excusa para terminar ceremonia que se había transformado en pesadilla. Pero antes de que pudieran evacuar altar, Sofía había dicho una frase más que sería recordada durante años. Todos ustedes son testigos de que don Felipe Estrada es hombre sin honor que engaña y que miente. Cualquier mujer que considere casarse con él en futuro debe saber esto. Capítulo 6. El escándalo y las consecuencias.
Los días y semanas que siguieron a la ceremonia fallida fueron período de caos social en Puebla cuando escándalo se extendió mediante chisme desde los 300 testigos presentes en catedral a prácticamente toda la ciudad y más allá. Para don Felipe las consecuencias fueron devastadoras. Su reputación quedó destruida completamente, no solo en Puebla, sino en toda región, porque historia se extendió rápidamente a ciudades y pueblos vecinos, mediante cartas que invitados escribieron a parientes y amigos, narrando lo que habían presenciado, destrucción que afectó tanto su vida social como sus perspectivas comerciales, porque comerciantes que previamente habían hecho negocios con familia Estrada comenzaron a distanciarse, no queriendo asociarse con familia manchada por escándalo, y que afectó sus perspectivas matrimoniales porque mujeres de familias respetables ya no lo consideraban candidato apropiado, sabiendo que había sido expuesto públicamente como infiel. Investigación informal que personas curiosas realizaron durante semanas después confirmó que Sofía había dicho verdad. Guadalupe Solís efectivamente vivía en dirección que Sofía había mencionado. Vecinos confirmaron que hombre que coincidía con descripción de Felipe visitaba casa regularmente, y evidencia circunstancial sugería que relación había durado por lo menos 2 años, como carta anónima había afirmado. Para Sofía, las consecuencias fueron mixtas. Por un lado, fue celebrada por algunas mujeres, particularmente mujeres jóvenes, que veían su acción como ejemplo valiente de mujer que había defendido su dignidad, rechazando matrimonio con hombre que no la merecía. Celebración que se expresó mediante visitas de apoyo que recibió durante semanas después, donde mujeres venían a expresar admiración por su valentía y a compartir sus propias historias de hombres que las habían engañado, pero con quienes se habían casado de todas formas porque habían sentido que no tenían opción. Por otro lado, fue criticada por personas conservadoras, particularmente hombres mayores y mujeres de generaciones anteriores que consideraban que había creado escándalo innecesario que habría podido evitarse cancelando boda privadamente. Crítica que se expresó tanto directamente mediante comentarios que personas hacían cuando se encontraban con ella en calle, como indirectamente mediante chisme, donde su carácter y sus motivos eran cuestionados. Para familia Navarro, consecuencias fueron significativas pero manejables. Negocio de don Pascual sufrió temporalmente cuando algunos clientes dejaron de comprar en su tienda, no queriendo asociarse con familia que había creado escándalo, pero otros clientes aumentaron sus compras específicamente para mostrar apoyo a familia que consideraban había sido víctima de engaño de Felipe. Compensación que resultó en que impacto neto en ingresos fue relativamente menor. La identidad de quien había escrito carta anónima nunca fue revelada públicamente, aunque rumores sugerían múltiples posibilidades, incluyendo que había sido escrita por Guadalupe misma, que quizás había sido engañada por Felipe, quien le había prometido que no se casaría, o que había sido escrita por amiga de Guadalupe que conocía situación, o que había sido escrita por mujer que tenía razones personales para querer destruir matrimonio de Felipe. Don Felipe, aproximadamente 6 meses después del escándalo, se trasladó a Ciudad de México, donde comenzó nueva vida lejos de Puebla, donde su reputación había sido destruida. Traslado que, aunque le permitió escapar de recuerdos constantes del escándalo, no le permitió escapar completamente de su reputación, porque historia lo siguió mediante redes sociales de época donde familias de Puebla tenían conexiones con familias de Ciudad de México que compartieron historia cuando Felipe intentó establecer nuevas relaciones sociales y comerciales. Sofía permaneció soltera durante 2 años después del escándalo, rechazando varios pretendientes que la cortejaron, atraídos paradójicamente por notoriedad que escándalo le había dado.
pero eventualmente en 1893 se casó con Dr. Augusto Reyes, que era médico que había regresado a Puebla después de estudiar en Francia, y que había conocido a Sofía cuando la había atendido por enfermedad menor, médico que según todos los reportes fue esposo ejemplar, que respetó profundamente la valentía que Sofía había demostrado al exponer a Felipe. Capítulo 7. El legado de una decisión valiente. El caso de Sofía Navarro se convirtió en leyenda en Puebla, siendo discutido durante décadas como ejemplo de mujer que había tenido valentía de defender su dignidad, desafiando normas sociales que habrían requerido que aceptara situación con resignación. Para generaciones de mujeres poblanas que crecieron escuchando historia, Sofía se convirtió en símbolo de que era posible resistir injusticias, incluso cuando resistencia implicaba violar normas sociales y crear escándalo. El precedente que estableció fue citado en conversaciones cuando otras mujeres descubrían infidelidades y contemplaban cómo responder, con algunas decidiendo seguir ejemplo de Sofía y otras decidiendo tomar camino más convencional, pero todas reconociendo que Sofía había demostrado que existían opciones más allá de simple aceptación. Los periódicos de época, aunque no pudieron reportar escándalo durante semanas inmediatamente posteriores debido a normas de discreción, eventualmente publicaron versiones discretamente editadas de historia, presentándola como ejemplo de importancia de honor y de consecuencias de engaño, publicación que extendió conocimiento del caso más allá de Puebla a otras partes de México, donde fue leído con interés por audiencias que apreciaban drama humano que contenía. Años después, cuando Sofía era mujer mayor con hijos adultos, fue entrevistada por periodista que estaba escribiendo artículos sobre cambios en costumbres matrimoniales y sobre cómo mujeres de generaciones recientes tenían más agencia que generaciones anteriores. Entrevista durante la cual Sofía explicó que decisión de exponer a Felipe públicamente no había sido fácil y que había tenido costos considerables, pero que nunca había lamentado haberla tomado porque había sido decisión que había tomado desde posición de principios en lugar de desde posición de conveniencia, decisión que había requerido valentía, pero que había sido correcta porque había establecido que su dignidad era más importante que opiniones de otros. Muchas personas, dijo Sofía durante esa entrevista que fue publicada en 1905, cuando tenía 37 años, me criticaron por crear escándalo. Dijeron que debería haber manejado situación privadamente. Pero yo sabía que si lo hacía así, Felipe simplemente continuaría con su vida sin consecuencias, mientras yo sufriría en silencio. Al exponerlo públicamente aseguré que pagara precio por su traición y envié mensaje a otras mujeres de que no tienen que aceptar engaño silenciosamente. Esta historia, aunque es dolorosa en muchos aspectos, también es historia de triunfo de dignidad personal sobre convención social. Historia que recuerda que a veces hacer lo correcto requiere valentía de desafiar expectativas y de aceptar consecuencias que vienen con esa decisión. Descansa en honor, Sofía Navarro. Tu valentía de decir no cuando todos esperaban sí cambió no solo tu vida, sino también percepción de lo que era posible para mujeres de tu época. Si esta historia de valentía y justicia te ha llegado al interior, donde guardamos lo que importa, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿La valentía de Sofía de exponer la traición públicamente, el escándalo durante la ceremonia o el hecho de que su decisión se convirtió en ejemplo para otras mujeres? Comparte en los comentarios. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo caso.